Hermanos, bienvenidos sean a otro estudio más de la Biblia. Bienvenidos al canal Apología Adventista para que todos juntos podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Recordemos, hermanos, que todo lo que hacemos es para glorificar el nombre del Eterno. Así que, hermanos, en esta ocasión vamos a tener una clase supremamente interesante sobre profecía. Y quiero, hermanos, que oremos antes de iniciar para que Dios nos dirija y podamos entender este importante tema que tiene que ver con verdad presente. Así que oremos, hermanos, viniendo de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, te damos porque nos permites una vez más poder conocer tu palabra. Te pedimos, Señor, discernimiento de lo alto, sabiduría, para que este mensaje, Señor, pueda quedar claro y podamos entender este importante tema que tiene que ver con verdad presente. Danos sabiduría para que seamos guiados al conocimiento de tu verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a tener una clase sobre profecía apocalíptica. Quiero que tomen sus Biblias y lean conmigo. ¿De qué se va a tratar el tema? Vamos a explicar cómo la profecía se cumple al pie de la letra. Vamos a ver que la historia se repite. Lo mismo que pasó en el antaño se volverá a repetir. La historia se repite. Este principio lo vemos en Eclesiastés 1:9. Noten cómo dice el sabio Salomón. Eclesiastés 1:9 dice así: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Esto significa que la historia se vuelve a repetir. Y vamos a ver cómo la historia cuadra perfectamente con la profecía bíblica. ¿Saben algo interesante, hermanos? La profecía apocalíptica de Daniel y Apocalipsis nos presentan de que un poder impostor llamado el cuerno pequeño, llamado la bestia, llamado el rey del norte, llamado la ramera, este poder le hizo la guerra al pueblo de Dios y a la Biblia durante 1260 años de persecución papal. El cuerno pequeño y la bestia es lo mismo que el papado, es un símbolo para el papado. La hegemonía papal duró 1260 años, donde el papado le hizo la guerra a la Biblia, le hizo la guerra al pueblo de Dios, donde hubieron miles de cristianos que murieron bajo el periodo del sistema papal, lo que se le conoce como el oscurantismo. Es interesante que el profeta Juan, en Apocalipsis 11, 1 al 3, divisa la hegemonía de este poder y cómo le hace la guerra a la Biblia y al pueblo de Dios. Noten el símbolo que se usa acá. Apocalipsis 11, versículo 1 al 3. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Según el contexto, esto representa el juicio. Se está haciendo un juicio. Y se me dijo: levántate y mide el templo y el altar, y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad 42 meses. Noten, 42 meses es lo mismo que 1260 años de persecución papal. Y noten cómo termina el texto: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. O sea, 42 meses y 1260 días es el mismo periodo de hegemonía papal.
donde el cuerno pequeño, donde la bestia le hizo la guerra al pueblo de Dios, persiguió a los que leían la Biblia, persiguió a los que se oponían al sistema papal durante la Edad Media. Y aquí se describe el lenguaje simbólico de que los dos testigos es un símbolo del Antiguo y el Nuevo Testamento, porque ambos testigos testifican de Cristo. Este poder, que aquí se le llama los gentiles, otro nombre para el papado, durante la Edad Media, le hizo la guerra a los dos testigos, o sea, a la Biblia, y aquí dice que mis dos testigos profetizarían por 1260 días vestidos de silicio, o sea, de negro. Iban a testificar, pero lo iban a hacer de una manera, podemos decir, oculta. Iban a dar testimonio, pero iban a ocultarse para dar testimonio, porque recordemos, hermanos, que este poder, el papado, la bestia, durante la Edad Media, perseguía a la iglesia y era prohibido leer la Biblia. Por eso es que se usa este simbolismo: mis dos testigos profetizarán por 1260 días vestidos de silicio. Fueron 1260 años, día por año, en lenguaje profético, donde el papado le hizo la guerra a la Biblia y al pueblo de Dios. Fueron miles de cristianos que murieron bajo el periodo de la mal llamada Santa Inquisición. Es interesante que la profecía daniélica nos dice que durante este periodo de oscurantismo, el papado introdujo en la iglesia muchas falsas doctrinas. Podemos decir de que este fue el mediodía del papado y el oscurantismo del mundo entero, porque durante este periodo de persecución papal, no solamente el papado perseguía a la iglesia, sino que el diablo usó este periodo para que se introdujeran falsas doctrinas a este gigantesco sistema de falsa religión, como por ejemplo el purgatorio, la misa, un falso sacerdocio terrenal, las indulgencias. Este sistema pisoteó la verdad, instituyendo un sistema de falsa religión durante 1260 años. El profeta Daniel, hablando del cuerno pequeño en sus dos fases, el cuerno pequeño en Daniel 8 es un símbolo para las dos Romas, tanto imperial como papal, porque el papado surgió de los escombros de Roma. Noten cómo se describe la hegemonía de este sistema durante 1260 años. Daniel 8, versículos 9 al 12. Noten cómo se describe. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. ¿De cuál uno de ellos? Aquí se hace un énfasis a uno de los puntos cardinales. O sea, de uno de los cuatro vientos surgió este cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército de los cielos. Y parte del ejército de las estrellas las echó por tierra. Esto es lo que hacía el papado durante la Edad Media: pisotear a la iglesia, a los cristianos, y los pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿De qué manera este sistema se engrandeció contra Cristo, instituyendo un falso sistema de sacerdocio humano, terrenal, instituyendo al obispo de Roma como cabeza visible de la iglesia? De esta manera, este cuerno pequeño se engrandeció contra el príncipe de los príncipes. En lugar de que la gente mirara a Cristo como nuestro sumo sacerdote ministrando en el santuario celestial, este sistema instituyó un falso sistema de sacerdotes terrenales para que la gente mirara y se confesara con estos sacerdotes terrenales. Es interesante que el profeta dice aquí mismo:
y por él fue quitado el continuo sacrificio. En el hebreo dice solamente continuo. Esta palabra sacrificio fue añadida por los traductores, por lo cual fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. O sea que este poder no solamente se levanta contra Cristo y contra su verdad, sino que también las verdades que contiene el santuario celestial las echa por tierra. Cada verdad del santuario, el papado las pisotea con una falsa doctrina. Tanta falsa doctrina que tiene el catolicismo romano, y todas ellas atacan las verdades contenidas en el santuario. Y esto sucedió durante los 1260 años. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Aquí se añade otra vez el continuo sacrificio, y solamente es el continuo. Esa palabra sacrificio fue añadida por los traductores. Y dice, y echó por tierra la verdad. ¿De qué manera le echó por tierra la verdad? Instituyendo un falso sistema de falsa religión que Apocalipsis 17 le llama Babilonia, la ramera. E hizo cuanto quiso y prosperó, hablando del cuerno pequeño, bajo el periodo de 1260 años. Pisoteó la verdad, le echó por tierra, hablando simbólicamente, a través de la falsa doctrina, a través de la misa, a través de las indulgencias y del purgatorio. El papado estaba echando la verdad por tierra. Y no solamente eso, se engrandeció contra Cristo, y las verdades que contiene el santuario fueron pisoteadas por este sistema. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué este sistema debe ser denunciado? Porque este sistema le ha hecho tanto daño a la verdad de Dios y a su pueblo. ¿Cómo es posible que nosotros vamos a estar acallando este mensaje o ocultándolo? Hay que desenmascarar este sistema, pero hay que desenmascararlo con la Biblia. Más de 1260 años de oscurantismo y de persecución papal, donde este poder le hizo la guerra a la Biblia y a la verdad de Dios. Se le describe como el cuerno pequeño y la bestia. Es interesante que esta hegemonía de este poder abarcó 1260 años, que iniciaron en el año 538 y culminaron en el año de 1798. ¿Qué pasó en el año de 1798? Apocalipsis 13, versículo 3, nos dice de que este poder, al final de su hegemonía y de sus 42 meses de hegemonía, iba a sufrir una herida de muerte. Esto se cumplió exactamente cuando la Revolución Francesa llevó cautivo al Papa Pío VI en el año de 1798. La profecía quedó cumplida. Apocalipsis 13, versículo 3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esto lo corrobora también el versículo 10, donde el papado o la bestia, al final de los 42 meses, que es lo mismo que 1260 días, día por año, que culminaron en el año de 1798, iba a sufrir una herida de muerte con una espada. Apocalipsis 13, versículo 10 dice: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Esto se cumplió en el año de 1798. Fue la Revolución Francesa que mató al Papa Pío VI. Y esto jamás se le va a olvidar al Vaticano. En el registro de papas está plasmado en la historia lo que Francia le hizo al Vaticano en el año de 1798. La profecía quedó cumplida.
Pero es interesante, hermanos, que después de 1798, Dios iba a levantar a un movimiento que iba a rescatar muchas verdades ocultas por el papado durante los 1260 años. En el siglo XVI, Dios levantó un movimiento que iba a rescatar muchas verdades, y es el surgimiento de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante del siglo XVI fue como una dinamita que se levantó exaltando muchas verdades ocultas por el papado. Digo muchas porque no fueron todas, porque el objetivo de levantarse la Reforma Protestante y los reformadores era desenmascarar las principales doctrinas de Roma, entre ellas el purgatorio y las indulgencias. El pago de las indulgencias era para sacar a las almas del purgatorio y para perdonar pecados presentes, pasados y futuros. Por las indulgencias es que el Vaticano se ha enriquecido. El Banco del Vaticano está enriquecido por el pago de las indulgencias. Se cree que el dinero que contiene el Banco del Vaticano puede sacar de la pobreza a este mundo 10 veces. Interesante. Otro objetivo de la Reforma Protestante fue dar al mundo la Biblia. Noten que esto lo corroboró aún el mismo Papa Francisco. El Papa Francisco dijo en una entrevista que el mundo conoció la Biblia no por la Iglesia Católica, sino gracias a Martín Lutero y a la Reforma Protestante, porque Martín Lutero, un 31 de octubre de 1517, clavó sus 95 tesis en una gran puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania, y eso iba a dar inicio a un gran movimiento que iba a rescatar muchas verdades ocultas por el papado. O sea que nosotros tenemos la Biblia gracias al surgimiento de la Reforma Protestante. Dios usó a la Reforma Protestante para rescatar muchas verdades ocultas por el papado. Interesante. Noten cómo dice esta cita que está en el libro Historia de la Redención, página 370, párrafo 1 y párrafo 2. Nos explica lo que hizo la Reforma Protestante y cómo rescató muchas verdades. No fueron todas las verdades, porque la Reforma iba a iniciar e iba a terminar hasta el fin de los días. O sea que la Reforma sigue. Noten qué interesante lo que dice esta cita. La Reforma no terminó con Lutero, como algunos suponen. Debe continuar hasta el fin de la historia del mundo. El reformador tenía una gran obra que hacer al reflejar sobre los demás la luz de Dios que había permitido que resplandeciera sobre él, pero no recibió toda la luz que debía darse al mundo. Martín Lutero no conocía toda la luz, porque el objetivo de levantarse Martín Lutero era romper las ataduras de Roma y dar al mundo la Biblia. No podemos juzgar a Martín Lutero porque hubieron muchos errores a los cuales Lutero nunca renunció. A pesar de eso, fue un siervo de Dios que Dios lo levantó para desenmascarar la tiranía de Roma. Y aquí dice, desde entonces, hablando de Martín Lutero, que no recibió toda la luz para dar al mundo, dice ella, pero desde entonces, desde esa época hasta ahora, continuamente ha estado brillando nueva luz sobre las Escrituras y se han ido desarrollando constantemente nuevas verdades. Ahora noten lo que dice el siguiente párrafo. Historia de la Redención, página 370, párrafo 2.
Lutero y sus colaboradores llevaron a cabo una noble tarea en favor de Dios, pero como salieron de la Iglesia Católica, como habían creído ellos mismos sus doctrinas y las habían defendido, no se podía esperar que descubrieran de un golpe todos sus errores. Su obra consistió en quebrantar las cadenas de Roma y dar la Biblia al mundo. O sea que gracias a quien tenemos la Biblia, no es gracias a la Iglesia Católica, sino gracias a la Reforma Protestante y Martín Lutero. Noten qué interesante. El objetivo consistió en quebrantar las cadenas de Roma y dar la Biblia al mundo. Pero habían importantes verdades que no se descubrieron por los reformadores y graves errores a los que nunca renunciaron. La mayor parte de ellos continuaron guardando el domingo junto con otras festividades católicas. Es verdad que consideraron que su observancia no se basaba en autoridad divina alguna, pero creyeron que había que guardarlo por ser un día de culto generalmente aceptado. Hubo algunos entre ellos, sin embargo, que honraron el sábado del cuarto mandamiento. Entre los reformadores de la Iglesia debe darse el lugar de honor a los que se levantaron para vindicar una verdad generalmente ignorada, incluso por los protestantes. Es a saber, los que sostuvieron la validez del cuarto mandamiento y la obligación de guardar el sábado de la Biblia. Cuando la Reforma rechazó las tinieblas que habían reposado sobre la cristiandad, aparecieron en muchos lugares los observadores del sábado. O sea que Martín Lutero no tenía toda la luz que hoy nosotros conocemos. No podemos juzgarlos y decir de que estaban equivocados, porque el objetivo de ellos era solamente rescatar algunas verdades, romper las ataduras de Roma y dar la Biblia al mundo, hermanos. Es muy importante que entendamos eso. Martín Lutero fue un siervo de Dios que Dios lo levantó para desenmascarar la tiranía de Roma. Muy importante eso. Y saben algo interesante, hermanos, que Martín Lutero y la mayoría de reformadores señalaban al anticristo como la Iglesia Católica. Noten qué interesante. Los reformadores que se levantaron alrededor de la Reforma Protestante divisaban al papado en las profecías de Daniel y Apocalipsis como el cuerno pequeño y la bestia. Martín Lutero decía que el trono de Satanás estaba en el Vaticano. Señalaban al papado como el anticristo de la Biblia y a la Iglesia Católica como la ramera de Apocalipsis 17. Todos tenían un sistema de interpretación profética historicista. Ni un reformador decía que el cuerno pequeño era Antíoco Epífanes, como lo dicen hoy muchas iglesias protestantes, que se hacen llamar protestantes, pero que de protestantes no tienen nada. Si en verdad quisiéramos llamarlos protestantes genuinos nosotros, seríamos los adventistas, porque aún tenemos el método de interpretación profética historicista. Qué interesante. La mayoría de reformadores señalaban al papado como el anticristo de las profecías bíblicas. El diablo sabía de que este fue un golpe mortal para la Iglesia Católica, el surgimiento de la Reforma Protestante. Y el diablo, no esperemos que se iba a quedar con los brazos cruzados, hermanos. El diablo estaba furioso cuando se levantaron los reformadores denunciando al papado y rescatando muchas verdades. El diablo no tardó en levantar la oposición. Saben, hermanos, que fue entonces, un poco después del surgimiento de la Reforma Protestante, el diablo levantó la orden de los jesuitas, que se fundó en el año de 1540 por San Ignacio de Loyola, un jesuita y un general de la Iglesia Católica. Noten, surge la Reforma Protestante, desenmascara el papado
Después se levanta la contrarreforma, los jesuitas, para contradecir a la reforma protestante. Su objetivo de levantarse los jesuitas era contradecir lo que los reformadores decían. El diablo levantó a dos jesuitas para dar una interpretación diferente a la que de los reformadores. Estos jesuitas fueron Luis de Alcázar y Francisco Rivera. Luis de Alcázar era el que fundó la teología o la escuela de interpretación profética preterista. Decía Luis de Alcázar que estas profecías de la bestia y el cuerno pequeño se cumplieron con un rey seleucida llamado Antíoco Epífanes. Cuando ustedes escuchen a algún protestante que dice que el cuerno pequeño es Antíoco Epífanes, recuerden de que es teología jesuita, creada por Luis de Alcázar, un jesuita preterista. Después se levantó otro jesuita llamado Francisco Rivera. Francisco Rivera dio un enfoque diferente a las profecías de Daniel Apocalipsis y las trazó en el futuro, muy diferente que Luis de Alcázar. Luis de Alcázar era preterista en el pasado de las profecías, mientras que Francisco Rivera llegó a ser futurista. No, esa profecía de la bestia, del cuerno pequeño y del anticristo se va a cumplir en el futuro cuando un rey literal, cuando un personaje literal se siente en el templo de Jerusalén cuando sea reconstruido, y este anticristo va a asediar a los judíos por 7 años, y antes de estos 7 años la iglesia gentil iba a ser raptada. Noten que todo este falso sistema de interpretación profética fue creado por los jesuitas para contradecir la reforma protestante. Los jesuitas, hermanos, es la contrarreforma. Ahora, hermanos, lo que viene es decepcionante y lamentable. Saben, hermanos, que muchas iglesias que se hacen llamar protestantes hoy están volviendo a los brazos de Roma. Por eso es que el tema le pusimos protestantes fornicando con Roma. Esas iglesias que por un tiempo se desligaron de Roma, con el surgimiento de la reforma protestante, hoy están volviendo a los brazos de Roma, adoptando un falso sistema de interpretación profética. Saben, hermanos, que la mayoría de iglesias protestantes han copiado un falso sistema de interpretación profética de los jesuitas futuristas. De esa manera, las iglesias protestantes cada día vuelven a los brazos de Roma para fornicar con Roma. Noten qué interesante. Las iglesias que un tiempo defendieron la fe genuina y que enunciaron al sistema papal como el cuerno pequeño y la bestia, la profecía nos dice de que estas iglesias iban a volver a unirse con su madre, con Babilonia, e iban a fornicar con Roma, adoptando sus doctrinas erróneas y adoptando un falso sistema de interpretación profética. O sea que lo que ha unido a las iglesias protestantes con su madre Roma es sus doctrinas y su falso sistema de interpretación profética futurista. Hermanos, es terrible ver que muchas iglesias protestantes tienen un falso sistema de interpretación profética literalista, copiado de la contrarreforma de los jesuitas. Las hijas volvieron a los brazos de Roma. Hermanos, es tremendo ver que cuando viene el 31 de octubre se celebra el Día de la Reforma Protestante. Porque Martín Lutero buscó el Día de los Muertos, que se celebraba el mismo día que caía el Día de las Brujas. Y Martín Lutero sabía, eso ya lo hemos explicado en otros temas, que Martín Lutero buscó esa fecha porque mucha gente de toda Alemania iba a llegar a esa famosa iglesia de Wittenberg a comprar las indulgencias. Y la Iglesia Católica copió el Día de los Muertos. El Día de los Muertos es una copia de Halloween.
Cuando viene el 31 de octubre, muchas iglesias protestantes celebran el Día de la Reforma Protestante. Pero en realidad, hermanos, ellos ya no son protestantes, sino que son hijas de la ramera. Si en verdad quisiéramos llamarlos protestantes genuinos, seríamos los adventistas del séptimo día, porque aún nosotros somos historicistas, como lo eran los reformadores. Pero lastimosamente las hijas están volviendo a los brazos de su madre Roma, no solamente por guardar el día domingo, no solamente por creer en que el alma es inmortal, no solamente por creer en el rapto secreto, que es doctrina jesuita, sino también por creer en un falso sistema de interpretación profética creada por los jesuitas de Roma. Es interesante que Elena de White divisó eso, cómo las iglesias protestantes volverían a unirse con Roma y volver a los brazos de Roma para fornicar con Roma, hablando espiritualmente. Noten cómo dice esta cita, Conflicto de los Siglos, página 554, párrafo 1. Los protestantes se han entremetido con el papado y lo han patrocinado. Han hecho transigencia y concesiones que sorprenden a los mismos papistas y les resultan incomprensibles. Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligroso de la libertad civil y religiosa. Noten, hermanos, que hoy los protestantes lo que hacen es hacer convenio con el papado. El famoso ecumenismo, como las iglesias protestantes cada día se están uniendo con el romanismo, no solamente en puntos comunes de doctrina, sino también en este falso sistema de interpretación profética, copiado de los jesuitas. O sea, las hijas vuelven a fornicar con Roma. Esas hijas que se desligaron en la reforma protestante del papado, ahora están volviendo a los brazos de Roma. La profecía se está cumpliendo al pie de la letra. Las hijas se van a unir con la madre para perseguir al remanente. Esas hijas que un tiempo fueron puras, se alejaron de las verdades bíblicas y se van a unir con la madre en puntos comunes de doctrina. La profecía dice que las hijas van a actuar en concierto con la madre. Apocalipsis 17, versículo 5. Noten qué interesante lo que dice. Apocalipsis 17, versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, hablando de Babilonia, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ah, interesante. Esta madre tiene hija. Estas hijas que se desligaron de la madre en la reforma del siglo XVI, ahora vuelven a los brazos de la madre, porque dice que esta ramera, que es madre, tiene hijas y también son rameras. Significa que estas hijas se apartaron de las verdades bíblicas, del evangelio genuino, y adoptaron las mismas doctrinas de la madre, porque así como es la madre de ramera, también las hijas son rameras. Interesante. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 559, párrafo 4. Conflicto de los Siglos, página 559, párrafo 4 dice: un estudio de la Biblia hecho con oración mostraría a los protestantes el verdadero carácter del papado y se lo haría aborrecer y rehuir. Pero muchos son tan sabios en su propia opinión que no sienten ninguna necesidad de buscar humildemente a Dios para ser conducidos a la verdad. Aunque se enorgullecen de su ilustración, desconocen tanto las Sagradas Escrituras como el poder de Dios. Necesitan algo para calmar su conciencia y buscan lo que es menos espiritual y humillante. Lo que desean es un modo de olvidar a Dios,
pero que parezca recordarlo. El papado responde perfectamente a las necesidades de todas esas personas. Es adecuado a las dos clases de seres humanos que abarcan casi todo el mundo: los que quisieran salvarse por sus méritos y los que quisieran salvarse en sus pecados. Tal es el secreto de su poder. Pero noten cómo la cita inicia, que los protestantes, si estudiaran la Biblia, aborrecerían al papado. Y si estudiaran la Biblia, verían el verdadero carácter de este sistema. Pero la gente, hermanos, de estos sistemas, en lugar de estudiar la Biblia, están siguiendo las mismas doctrinas de la madre. Saben, hermanos, que las dos doctrinas que van a unir a católicos con protestantes son la santidad del domingo y la inmortalidad del alma. Yo le llamo a esas dos doctrinas ecuménicas. Son las que están uniendo a católicos y protestantes en el famoso movimiento ecuménico, que hoy está siendo impulsado por el Papa Francisco, usando el cambio climático y usando una falsa unidad entre católicos y protestantes, pero sabemos que según la profecía lo que están haciendo es levantarse en rebelión contra Dios. Las hijas actuarán en concierto con la madre y se volverán potencias perseguidoras. La historia se va a volver a repetir. Esas hijas que se desligaron de la madre en la reforma protestante, la profecía dice que al final volverán a los brazos de Roma para fornicar con ella y perseguir al remanente que guarda los mandamientos. La historia se va a volver a repetir. Hay varios pasajes bíblicos que nos tipifican en tipología lo que sucederá con las hijas cuando vuelvan a los brazos de la madre. Esta profecía está en el Salmos capítulo 2, versículo 1 al 3. Salmos capítulo 2, versículo 1 al 3 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. O sea que va a haber una unidad. Pero ¿para qué será esta unidad? Consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. O sea que va a ser una unidad espuria, una unidad impía, una coalición impía entre iglesia y Estado. Dice que consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea que esta unidad impía va a ser para levantarse en rebelión contra la voluntad de Dios, contra su ley. ¿Saben de qué esto pasó con los fariseos? El Salmos capítulo 2, versículo 1 al 3 es una historia o una profecía de doble referencia. Se cumplió con Cristo. ¿Sabe, hermanos, que en los tiempos de Cristo habían sectas? Decían ser judías, todas, pero que estaban divididas doctrinalmente. Había muchas sectas, pero las más principales eran 5. Los saduceos, los escribas, los celotes, los herodianos y los esenios. Eran sectas que estaban divididas doctrinalmente, pero a la hora de matar a Cristo se unieron. La iglesia primitiva, los judíos, buscaron la ayuda del poder civil de Roma para matar a Cristo. Esta historia se va a volver a cumplir. Las hijas se van a unir con la madre para buscar la ayuda del poder civil del Estado. Lo mismo que pasó con Cristo, la historia se va a volver a cumplir con la iglesia. Las iglesias protestantes que actualmente están divididas doctrinalmente, según la profecía, se van a volver a unir con la madre para tornarse en potencias perseguidoras. Es interesante que el apóstol Pedro citó el Salmos 2, 1 al 3 y lo aplica a lo que hicieron los fariseos con Cristo. Hubo una unidad impía en los tiempos de Cristo. Esas sectas que estaban divididas se unieron para buscar la ayuda del poder civil de Roma y así matar al ungido de Jehová, que era Cristo. Hechos 4, versículos 25 al 27.
que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. O sea que esto se cumplió con Cristo. Ahora, noten cómo dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, y los gentiles y el pueblo de Israel. O sea, que hubo una coalición impía para unirse con el poder civil de Roma y así poder matar a Cristo, el ungido. Esto se va a cumplir perfectamente al final de la historia. Las hijas se van a unir con la madre para perseguir al remanente que guarda los mandamientos. Saben, hermanos, que hay una historia también que es tipológica. Es la muerte de Juan el Bautista. Esta muerte de Juan el Bautista, hubo una coalición triple para matar a Juan el Bautista en una fiesta, en un cumpleaños donde estaban borrachos. La muerte de Juan el Bautista tipifica o es una tipología de cómo las hijas van a actuar en concierto con la madre para buscar la ayuda del poder civil, del Estado, de los poderes políticos del mundo para dar un decreto de muerte, para matar a Cristo, pero ahora en la persona del pueblo de Dios, de su iglesia, que guarda los mandamientos. Noten cómo fue la muerte de Juan el Bautista. Hubo una coalición impía de hija, madre y rey político. Mateo capítulo 14, versículo 1 al 11. Noten cómo dice. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel. Ahora, noten por qué razón. Por causa de Herodías. Herodías era una prostituta que estaba fornicando con el rey Herodes. Por causa de Herodías, mujer de Felipe, o sea que este era un adulterio. Porque Juan, noten, Felipe era hermano de Herodes, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenía a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija, ahí está la hija, hermanos, ahora aparece la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, noten, la hija es instruida por la madre para que la hija le pida la cabeza de Juan el Bautista al rey político, en este caso era Herodes, el rey político de Roma. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey, entristecido, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó a que se le diese y ordenó a decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha. Y ella la presentó a su madre. Noten, la madre dominaba a la hija para que la hija dominara al rey político de Herodes y así matar al profeta de Dios. La profecía se va a cumplir al pie de la letra. Las hijas se van a unir con la madre y la madre le va a dar instrucción a las hijas para que las hijas presionen al poder civil, al Estado, para que den leyes y decretos legislativos que van en contra de la ley de Dios y perseguir así al pueblo de Dios. La historia de Juan el Bautista y lo que pasó con Cristo es una tipología de cómo el diablo va a perseguir al final de la historia al pueblo de Dios. Las hijas van a actuar en concierto con la madre para que las hijas presionen al Estado y así se forme una imagen de la bestia
quienes dan aliento a la imagen de la bestia van a ser las hijas, para que se dé un decreto de muerte de extirpar a todos aquellos que se opongan al papado. Eso lo dice Apocalipsis 13, versículo 15 al 17. Léanlo, hermanos. Ahí hay un decreto de muerte, porque los reyes del mundo, los reyes políticos del mundo se van a unir con la madre y con las hijas para dar leyes que exalten leyes de hombres. Y esas leyes van a honrar a Roma. Voy a leer 2 citas del Espíritu de Profecía que nos demuestran cómo el mundo cristiano se va a unir con la madre para perseguir al pueblo de Dios y así buscar la ayuda del poder civil. Eventos de los últimos días, página 111, párrafo 4, dice: los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado. Wow, interesante, hermano, muy interesante. O sea que las hijas van a volver a fornicar con la madre. Esas hijas que por un tiempo se desligaron de la madre, cuando surgió la reforma, ahora estas hijas vuelven a los brazos de la madre para fornicar con Roma. Los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado, mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo. Darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma. O sea que va a haber otra persecución, como fue durante los 1260 años. Y dice, reviviendo su tiranía y opresión de las conciencias. O sea que se va a terminar la libertad de expresión. Por eso, hermanos, yo les digo, estos temas, valórenlos. Esta clase de temas de verdad presente y de alerta y de profecía apocalíptica, vendrá un tiempo que los van a aniquilar de las redes sociales. Valoren este mensaje, aprécienlo, porque vendrá un tiempo donde la libertad de expresión se va a terminar y seremos perseguidos por los sistemas políticos y religiosos. La libertad de conciencia terminará para este mundo entero. La libertad de expresión se va a terminar. La libertad civil y religiosa se va a terminar. Noten esta otra cita. Review and Herald del 12 de diciembre, del 26 del 12 de diciembre de 1899, dice así: cuando venga esto, hermano, se ensalzarán decretos humanos, leyes hechas por agentes satánicos, con el pretexto de hacer el bien y contener el mal, pero al mismo tiempo los santos mandamientos de Dios serán menospreciados y hollados. Y todos los que demuestren su lealtad obedeciendo la ley de Jehová deben estar preparados para ser arrestados. O sea, se va a terminar la libertad civil y religiosa. Y ser llevados ante concilios que no tienen como su norma la elevada y santa ley de Dios. Hermano, las hijas volverán a fornicar con Roma para perseguir al remanente. Y muy pronto veremos cuando venga esto, hermanos. Estamos en la recta final. Por eso, hermanos, estos temas deben de ser importantes predicarlos porque son temas de alerta que nos alertan que los eventos finales se están cumpliendo al pie de la letra. Es interesante ver cómo esta inclinación masiva que hay en el mundo de movimientos que van en pro del ecumenismo, de una falsa unidad, cómo están usando el cambio climático para exaltar el domingo. Ellos le llaman el domingo verde o el sábado verde. Es interesante cómo los gobiernos del mundo están preocupados por el recalentamiento global, pero solamente es una cortina de humo para exaltar la ley de Roma. La famosa Agenda 2030 de la ONU solamente es una cortina de humo para exaltar la marca de la bestia y devolverle el poder a Roma, y las hijas van a actuar en concierto, según la profecía. Las hijas volverán a los brazos de su madre para fornicar. Hermanos, ¿qué nos resta a nosotros? ¿Será que solamente necesitamos empaparlos de conocimiento? ¿Será que solamente necesitamos engordarnos de tanto conocimiento y convertirnos en peces gordos? No, el objetivo de estos temas es que nosotros nos preparemos y podamos entender que estamos en los últimos días. Cristo viene y estos temas hay que predicarlos porque son temas de alerta para que los podamos preparar
y podamos consagrar nuestras vidas antes de que sea demasiado tarde. Hermanos, Dios te bendiga. Espero que esta información te haya servido para que podamos aferrarnos más a Cristo y podamos dedicar más tiempo al estudio de la Biblia y los testimonios. Dios te bendiga. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este poderoso tema. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por este interesante tema. Gracias porque reconocemos que según las profecías estamos en la recta final. Gracias, Padre, porque nos has permitido escuchar este mensaje. Gracias porque tu palabra es verdad y tu profecía es una segura palabra profética. Gracias porque estuviste con nosotros en este estudio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, Dios me los bendiga.